Hola vitaminas, ¿cómo están? Pues hoy estamos de manteles largos, estoy rodeada de doctores que la verdad yo los admiro muchísimo, los respeto y sobre todo hoy más que nunca ante esta situación que estamos viviendo, ahora sí que creo que tanto los doctores que se dedican a salvar vidas de manera física por una enfermedad física como los doctores que se enfocan en la parte de la salud mental, que antes por estigma no volteaban a verlos, creo que ahora más que nunca están trabajando de la mano y pues hoy tengo la fortuna de contar con 3 doctores de diferentes especialidades que hacen que ustedes los comprendan, porque a final de cuentas yo no sé cómo le hacen, pero la manera de manejar sus emociones, antes de que pasara todo esto, ya habían dicho que la carrera de medicina era una de las carreras con mayor estrés, y pues ahorita ante lo que lo estamos viviendo, lo hacen más. Y voy a empezar presentándolos. Por una parte tenemos a la doctora médico ginecólogo Jocelyn Arias. Por otro lado tenemos al médico familiar Gabriela Guerrero. Ambas trabajan en el IMSS. Y hoy como especialista estamos de manteles largos también. Tenemos al doctor Francisco Mesa, que pertenece a la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, muy buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Arias Alarcón. Soy médico ginecostetra, trabajo en el Luis Castelazo Ayala en la Gineco 4 y tengo mi práctica privada también en Médica Sur. Soy también bióloga de la reproducción y laparoscopista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me llamo Gabriela Guerrero Mendoza, soy médico familiar. Estoy adscrita a una unidad de atención médica continua, urgencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Toluca, Estado de México. Gracias, Maureen, por la invitación. Gracias a vos por este trabajo que están haciendo. Soy Francisco, soy psiquiatra y trabajo en el Centro Médico ABC. Antes de que empezara todo esto que estamos viviendo de la pandemia, ya vean muchos artículos en donde la carrera de medicina era de las más estresantes, de hecho con unos suicidios, con una tasa de suicidio bastante alta, ¿no? Y ahora súmele aparte esto que estamos viviendo, que a ustedes pues se les ha cargado la chamba mucho más ante algo que también es nuevo para ustedes. O sea, mi pregunta es, ¿cómo se sienten ante esto, no? Si de por sí ya estaban a lo mejor acostumbrados a cierto estrés, porque ya lo dominaban, ahora, ¿cómo se sienten? Bueno, en lo personal, mi formación es básicamente en consulta externa. De manera voluntaria acepté una base en el área de urgencias, donde si bien la carrera de medicina genera un poco de estrés en el área de urgencias, pues es mucho más habitual. Con esto que estamos viviendo ahora, pues me enfrento a un nuevo tipo de estrés, a un nuevo tipo de cansancio. Si bien la carga de trabajo justo donde yo estoy no disminuyó en cuanto al número de consulta, pues se aumenta el estar alerta, el estar con incertidumbre ante la presencia de una enfermedad que conocemos poco, aunque se ha publicado ya mucho y por la experiencia de otros países pues se va adquiriendo nuevos conocimientos, pero al final, de esta circunstancia pues nos encontramos con un evento nuevo, con circunstancias diferentes, donde tenemos que estar reaprendiendo todos los días lo nuevo que va saliendo. Y personalmente sí me encuentro con un estrés completamente diferente, con un cansancio completamente diferente que yo antes no había experimentado ni en ninguna etapa de la carrera de mi formación. Pues no queda más que seguir adaptando y seguir aprendiendo y seguir sobre la marcha tratando. Sobre todo lo que tenemos seguro es saber cuidarnos, ¿no? Que es lo más importante en este momento. Sí, por supuesto. O sea, como dice Gaby, a lo largo de la carrera, definitivamente, pues bueno, te van entrenando, ¿no? Para que te sometas a este tipo de circunstancias bajo estrés. Dependiendo de cada especialidad, tiene un poquito más de estrés, ¿no? Dependiendo de qué tan crítico sea lo que estás enfrentando. Pero en estas situaciones es desconocido. El problema es que no sabes qué paciente tiene COVID, no sabes qué paciente si lo tiene o no lo tiene. Entonces, creo que eso es lo que genera más estrés. Que a pesar de estar alerta, si tú supieras que todos los pacientes o que ya tienen un diagnóstico preciso, pues automáticamente entras con todo el equipo de protección, ¿no?
pero el problema se genera también cuando no sabes si el paciente está enfermo, ¿no? Entonces, eso es donde tú te ves un poquito más vulnerable, porque si bien es cierto que tenemos ciertas como filtros, ¿no? Para que lleguen los pacientes, no estamos 100% seguros que esos pacientes son negativos. Entonces, de alguna u otra manera manejabas todo el tipo de estrés, pero ahorita es diferente porque es una incertidumbre. Y yo creo que lo que más te genera esta cuestión de estrés y ansiedad es que no sepas si los pacientes están contagiados o no están contagiados. Entonces, el tipo de estrés al que te enfrentas sí es completamente diferente, porque de alguna u otra manera, ahora quien se ve vulnerable eres tú. De alguna u otra manera, pues finalmente estás con los pacientes, pero sí, incrementó. Las colegas Gaby y Jocelyn están completamente señalándonos lo que nos pasa a todos los médicos, pero además nos lo cuentan desde su vivencia personal, que es muy, muy genuina y muy pues, llena quizás de la emotividad que le está pasando a todos los médicos en todos lados. En un primer momento se pensó que los más afectados eran las personas que estaban solamente atendiendo a los pacientes COVID en las trincheras o en la primera línea de acción. Sin embargo, ahora cada vez nos queda más claro que la ginecóloga, que la médico familiar en la consulta, que todos están teniendo riesgos y se están sintiendo, perdón, con esta sensación de incertidumbre, como mencionaba. Es muy lógico sentirse con miedo, muy lógico sentirse con miedo a contagiarse y a contagiar a alguien más, que es uno de los grandes temas, es decir, que si yo soy portador del coronavirus, puedo llegar a mi casa y entonces contagiar a mi hijo, contagiar a mi abuelo con el que vivo, y eso genera mucha ansiedad. El cambio de las rutinas habituales que de por sí eran complicadas, ahora tenemos que hacer lavado de manos más constante, mantener la distancia con los pacientes, ocupar los equipos de protección que son pesados, que son difíciles de ocupar, si es que tenemos en nuestras unidades, lo cual es un factor estresante también. Quizás uno de los temas interesantes de por qué se genera tanto estrés es no sabemos casi lo suficiente, más bien no sabemos lo suficiente sobre el coronavirus como para poder sentir que tenemos el control. Y a los médicos nos gusta tener el control sobre las cosas. Entonces, si todavía no lo tenemos, si todavía no lo podemos lograr y el coronavirus sigue siendo el que controla, nos vamos a sentir muy estresados. Algo que me sorprende es que, como dices tú, los médicos les gusta tener el control o tienen el control porque estudian y se especializan y se actualizan continuamente ante esto, ¿no? Ahorita estamos viendo algo que no sabemos o no se sabe para dónde va o cómo se va a curar o qué va a pasar. ¿Cómo le hacen ustedes todos los días para que al día siguiente, a pesar del miedo que sienten o incertidumbre que sienten, cómo hacer esa contención para sus pacientes? No, sí, por ejemplo, yo creo que principalmente la información, porque todas las pacientes llegan y te preguntan, específicamente te preguntan cómo se manifiesta, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, mientras más informado estés, tú definitivamente pues puede ser como otorgar mucho mayor seguridad a las pacientes. Y pues bueno, uno tiene que ser como cara jugador de póker, aunque te estás muriendo de miedo, no tienes que transmitir el mismo miedo, porque es bien importante, tú te tienes que ver súper, súper seguro. Entonces, mientras más informado estés, creo que como mencionaban, sientes que tienes más el control. Entonces, a medida que tú vas conociendo un poquito más acerca de la enfermedad, qué es lo que puedes hacer y otorgar ciertos consejos, entonces te sientes un poquito más segura y transmites esa seguridad, independientemente de que los pacientes, pues bueno, están buscando que seas esta figura que otorgue seguridad. Entonces yo creo que la información aquí es sumamente importante y como dice Gaby, o sea, todo es nuevo y día a día nos vamos actualizando sobre los manejos y sobre todo porque finalmente las pacientes son las que te preguntan y más las pacientes embarazadas. En el área en la que yo estoy, hemos tenido tiempo, de acuerdo a las fases que hemos ido, o como se ha ido presentando la pandemia, de irnos preparando. Hay información y nos invitan a mantenernos actualizados y eso ha dado tiempo a que nos vayamos preparando de alguna manera, teniendo la teoría y el conocimiento. Pero al final de cuentas, cuando ya estamos en la situación real, lejos de que sea un simulacro, pues no podemos tenemos que controlar el miedo, pero no podemos contagiarlo. Entonces, resulta muy complicado a mí en lo personal, por ejemplo, porque yo tiendo a tener mucho contacto con el paciente.
la relación médico-paciente en el área médica pues es fundamental, ¿no? Entonces, el coronavirus viene a limitar y viene a truncar esa parte de manera muy importante, porque no solo tenemos que guardar distancia, sino además se tiene que hacer por esa precaución para evitar el contagio. Hemos ido preparándonos también, de acuerdo a los conocimientos, a saber que en algún momento vamos a estar expuestos a infectarnos. Y creo que el miedo más grande, y por lo que yo veo con mis compañeros, es ese temor a infectar a alguien de la familia, a un ser querido, a un ser conocido. Lejos de infectar a alguien que no conocemos, ¿no? El temor más grande está en casa, nos hemos aislado el personal médico por ese temor que tenemos. Entonces, es muy complicado porque no podemos tocar al paciente y que nosotros los médicos pues vivimos prácticamente ese contacto. Entonces, pues más bien es tratar de controlar. Hay momentos en los que yo no he podido limitarme en ese sentido, y al igual que se dobla el paciente, pues también me doblo yo. Hay días en los que la jornada es mucho más pesada. Estar con el equipo genera un malestar físico enorme. Cuando me toca hacer el test respiratorio, son 5 horas en las que uno tiene que estar con el equipo y los dolores físicos se van volviendo cada vez más intensos. No sé, en el dorso de la nariz, los gogles, el sentirse asfixiado, que no puede uno respirar, momentos en los que uno quisiera quitarse todo de jalón y que tampoco es propio porque se pone uno más, entonces ha sido complicado, pero bueno, son momentos y tiene uno que guardar la compostura y bueno, yo sí confieso que me he doblado con los pacientes que al momento de decirles que son sospechosos o que cumplen la definición, pues se derrumban porque ellos asocian que el ser sospechoso pues es sinónimo de la muerte, ¿no? No todos sabemos y con información pues les auxiliamos y les damos toda la información que sea necesaria para calmar un poco esa angustia, pero bueno, sí ha sido complicado. La verdad es que los médicos se están topando con una situación bien complicada. Si bien todos sabemos lidiar con el estrés desde nuestra formación y tenemos algunas herramientas técnicas para poder hacer frente a este estrés, y como decía Jocelyn, a veces hacemos poker face, o Gaby decía, tenemos que guardar la compostura. Es en estos momentos cuando en realidad tenemos que decirle a los médicos, se vale sentirse con miedo, se vale sentirse mal, se vale sentirse angustiados, se vale comunicárselo a su equipo y que su equipo, el equipo de las personas que están cercanos a ustedes, los enfermeros, las enfermeras, el resto de los colegas, sea un equipo empático, un equipo validador, que reconozca las emociones de los otros médicos y que no las denigre o que no las devalúe, que no las señale como elementos de fallas técnicas o fallas de tu capacidad para ser un buen médico, por ejemplo. Se vale decir ya no puedo, se vale decir ya me quiero ir y se vale irse. Se vale que si ya estás muy saturado te vayas y pidas un tiempo fuera. Quizás algo que tenemos que pensar es, no se nos olvide que los médicos somos humanos y que tenemos que mantener nuestras necesidades humanas, es decir, nuestras necesidades básicas o fisiológicas. Con esto me refiero, no tenemos que olvidar dormir, descansar, dormir las horas suficientes, comer, tomar agua. A veces en los equipos de atención a COVID hay que estarles recordando que hay que comer, que hay que tomar agua, porque si no están tan metidos en el trabajo que no lo hacen. Lo que acabas de decir, creo que esto está, ustedes lo pueden controlar, ¿no? Está en sus manos hacerlo y poder manejar esa parte de estrés y esta parte. Pero mi pregunta es, lo que no está en su control, por ejemplo, ¿ustedes se sienten seguros en su lugar de trabajo? Me siento segura por el equipo que tengo, que trato yo un poco como ya se volvió una meta que mi turno no salga contagiado. Entonces, en ese sentido, he procurado mucho hacer hincapié a la hora de vestirnos, a la hora de desvestirnos. Ya en la fase 3 y por experiencias que hemos tenido con pacientes, pues prácticamente ya consideramos a todos los pacientes con COVID. Entonces eso abre mucho el margen para estar protegidas. Yo llego a mi jornada y me pongo a limpiar mi área o el área de enfermería y a partir de que entran las enfermeras o mi equipo de trabajo, pues ya les pido que entren con su equipo de protección.
en ese sentido me siento segura. Pero bueno, pues hay muchos factores que se escapan, ¿no? Sin entrar en cuestiones administrativas o institucionales. Pero como dice Gaby, o sea, porque finalmente uno de alguna u otra manera tiene un equipo de seguridad, o sea, te compras los gogles, te compras una careta, tienes los cubrebocas, independientemente de lo administrativo, ¿no? Entonces sí tratas de buscar, digo, aunque no te lo provea la institución, tratas de buscar siempre el material para que estés seguro. Entonces, de alguna u otra manera, bajo esa premisa, sí. Sí, 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 pero porque tú buscas tu propia seguridad. Y emocionalmente, ¿esto qué le hace sentir? Porque al final de cuentas creo que eso no es responsabilidad de ustedes. O sea, ¿qué sienten ante no tener este apoyo? Frustración, ¿no? Impotencia, porque no, eso escapa a nuestras manos. Hay muchos factores que se pueden mencionar para esa mala calidad, por ejemplo, en los equipos que nos llegaron a proporcionar en algún momento. Pero creo que también en este momento ya no hay mucho tiempo como para detenerse en eso. Ya, así como les comentaba, mi objetivo ahora de aquí a que yo esté activa en ese servicio o donde estoy, pues se ha vuelto la meta que mi turno no salga contagiado. Definitivamente te sientes frustrado porque no te otorgan el material. Finalmente es material con el que en teoría tú tienes que otorgar un servicio, pero tú ni siquiera estás 100% protegido. Entonces te sientes triste, pero principalmente frustrado. Pero como dice Gaby, o sea, ni siquiera te dieron tiempo para, no sé, para asimilar este tipo de emociones. O sea, aquí el chiste es no salir contagiado. Escuchándolas me pongo a pensar que realmente uno de los grandes cambios que esta pandemia nos llevará será a los médicos repensar nuestras maneras de funcionar en nuestros espacios. Y eso implica repensar cómo hacemos uso de nuestros equipos o hacemos uso de nuestros recursos, pero también implicará que, por ejemplo, esa sensación de control que a veces nos gustaba tener, podamos saber que no la vamos a tener y que vamos a estar enfrentados a la incertidumbre continua y que entonces implicará estar manejando este nivel de esfuerzo continuo para poder no contagiarnos o para poder mantenernos sanos y salvos. También tendrá que ver con ya no nos tenemos que depositar en las manos de los otros para que hagan algo, lo hagan o no, como decía Gaby justamente, ¿no? Ya nosotros resolvimos, o yo decía, nosotros resolvimos. A veces las instituciones no lo pueden hacer, no hay posibilidades de hacerlo, y los médicos vamos a seguir haciendo nuestro trabajo siempre, y encontraremos las maneras para hacerlo. Y finalmente, creo que uno de los grandes temas que esta pandemia nos enseña se llama tener la gratitud y la bondad o el bienestar entre los otros humanos para sentirnos cómodos con ellos. Y Gaby nos está diciendo cómo hace con su equipo de trabajo para que todos estén muy motivados, traten de no contagiarse. Y justamente es lo que tenemos que mantener, el buen ánimo entre las personas, la buena disposición, la buena posibilidad de interactuar positivamente. ¿Qué pasa por la mente de ustedes dos cuando están en el medio del rush de atender un paciente con COVID? O sea, cuando está así como toda la adrenalina, todo lo que va, ¿qué pasa por su mente? No, ni siquiera piensas. Ni siquiera piensas que el paciente tiene COVID, porque, por ejemplo, cuando hay pacientes, me ha tocado atender o operar específicamente pacientes con el diagnóstico, simplemente te pones el equipo de protección personal, pero el diagnóstico es primero, ¿no? Entonces siempre tratas de buscar la seguridad del paciente. Entonces, yo creo que en lo personal yo no me he reparado a decir, no hago esto porque me puedo contagiar. No, al contrario, sigo tratando a la paciente igual e intento que salgan las situaciones lo más ideal posible. Entonces, yo no me reparo a pensar si tiene o no tiene paciente el diagnóstico. Digo, son circunstancias diferentes, ¿no? Las que enfrenta la doctora Jocelyn. Pero creo que básicamente es lo mismo. Más que no pensar, creo que nos concentramos en lo que es nuestra profesión, lejos de pensar en el diagnóstico del coronavirus, ¿no? En mi caso, bueno, pues vemos o atendemos al paciente en específico por ese padecimiento, pero creo que más bien lo que nos ponemos a pensar en ese momento es atender el motivo de la consulta y hacer lo que se puede. Las experiencias que yo he tenido, pues básicamente llenas de frustración, porque pues el equipo que tenemos es hechizo, entonces no dan la calidad con la que podríamos ofrecerle más al paciente.
pero también en ese actuar de nuestra profesión, pues ahora está la premisa de hacerlo con todas las medidas de precaución necesarias para no incurrir en una infección de nuestros compañeros. Entonces, bueno, también estamos aprendiendo a detenernos cuando tenemos que detenernos, no solo porque probablemente el paciente ya no se le pueda hacer más nada o no se le puede ofrecer otra cosa, sino que en ese intento de querer hacer más por el paciente podamos estar en riesgo de infectarnos. Entonces, pues hay momentos donde uno tiene que parar, aunque por el padecimiento o por lo habituado que tenemos que hacer, sabemos que podemos hacer más por el paciente, pero creo que lo que estamos aprendiendo a hacer ahora es ser muy metódicos, muy ordenados y muy cuidadosos. Ahorita acaban de decir algo, es como lo que entiendes, se enfocan, ¿no? Llega un momento que dicen, esta es mi profesión, a esto me dedico y mi prioridad es esto. Y no hay nada más allá de que dar lo mejor para su paciente. Eso es bien difícil hacerlo, pero a final de cuentas son humanos. Y termina su jornada. Ante un día difícil, y llegas a tu casa, no sé si vivan con familiares o si vivan solas, y te cae el 20 de todo el rush que viviste. ¿Cómo manejas todas esas emociones que traes ya cuando estás en tu sala, en tu cama, y dices, un día más? Súper complejo. O sea, ya que te das cuenta de todo lo que hiciste, es súper complejo. O sea, yo me acuerdo que salí y dije, no, y estaba tomando un café y dije, qué bueno que puedo disfrutar tomar este café. O sea, ya te percatas de ciertas cosas que anteriormente las dabas por sentado, que ahorita, pues bueno, ya no las das por sentado. Entonces, sí, como que te cae el 20 y de alguna u otra manera, no sé, a mí sí me pasó. Como que veía las cosas completamente diferentes y sí me hizo pensar en que no dabas todo por sentado. O sea, que había cosas tan pequeñas como tomar un café que yo daba gracias, ¿no? Por eso. Entonces, pues sí, modifica muchísimo tu pensamiento y cómo ves las cosas. Fíjate que a mí me ha pasado muchas veces saliendo de la jornada al principio, los días más difíciles que he tenido, creo que ni siquiera ha sido cuando he tenido pacientes graves o pacientes que han fallecido. Yo creo que ha sido cuando se va acumulando el cansancio emocional. Entonces, es cuando entonces me llega la sensación de, bueno, yo estoy sintiendo este cansancio y veo a la demás gente tan como si nada, porque no hay una empatía y creo que es lo que más lastima, no hay la capacidad de hacer algo por alguien que no conocemos. Lo he visto incluso con compañeros en el área médica, siguen incrédulos porque tal vez no lo han vivido tan de cerca. Entonces, alguna vez hicieron algún comentario de que en un día había habido más muertes por homicidios que muertes por coronavirus. Colegas nos siguen diciendo un montón de factores estresantes sobre lo que les pasa en su día a día. La verdad es que si hiciéramos un listado de todas las situaciones que nos pueden estresar a los médicos frente al coronavirus, nos estamos topando con muchísimas, no solamente con un par. Nos estamos topando con el estigma, nos estamos topando con la cara a la que nos voltean a ver las personas cuando atendemos en algún lugar y salimos con nuestro uniforme. Nos estamos topando, por ejemplo, con la respuesta emocional muy intensa de las familias, con familias que a lo mejor no sabían que su familiar, que ayer estaba bien o antier estaba bien, el día de hoy fallece, por ejemplo, y no se lo esperaba. Nos estamos topando con la situación estresante del duelo que tienen que resolver las familias sin poder ver a su familiar fallecido, sin que lo puedan ver todos, por ejemplo, y que tienen que hacer nuevas maneras de enfrentar este duelo. Nos estamos topando con la dificultad de los sistemas para lidiar con la carga de la enfermedad. En general, todo eso que mis colegas hacen cuando llegan a casa, ese malestar, esa frustración, esa tristeza, lo viven todos los médicos que están atendiendo pacientes en este momento. En tu caso, Jocelyn, que eres ginecóloga, ¿hay medidas adicionales que estás tomando ahorita para cuando tienes un parto o es el mismo anteriormente que anterior? No, o sea, principalmente, por ejemplo, es el equipo de protección personal, es completamente diferente y es muy complejo utilizarlo. Ahorita tienes que traer un uniforme quirúrgico, una bata
luego te ponen el overall y luego te ponen una bata. O sea, es decir, tienes como cuatro prendas, ¿no? Encima. Aparte de eso, llevas los gogles, la careta, el cubrebocas y los 2 gorros. Y llevas 3 guantes. Entonces, sí es muy, muy diferente. O sea, sí, cuando tú vas a hacer una cirugía o atender un parto, o sea, entras como si fueras, no sé, una botarga. Es terrible. Pero de ahí en fuera te tomas ciertas medidas nada más, evitas el contacto con los fluidos y que no estés, sí modificas, por ejemplo, también la técnica de la atención de parto para que evites la exposición. Esta contención con tus pacientes, anteriormente lo dijiste, ¿no? Si de por sí las mamás primerizas, sobre todo, se estresan ante algo nuevo, o sea, si yo fuera a parir y me sales como una botarga, no sé cómo tendrá el hijo. O sea, así te la pongo. O sea, ¿cómo le has hecho tú como doctora para manejar esto con tus pacientes? No, les explicas previamente. O sea, por ejemplo, las pacientes que he atendido de partos, sí les explicas, bueno, en privado, porque pues en la institución no puedes explicar, no te puedes explayar. Pero sí hay como una cita previa en la que les explico cómo se va a tratar la atención de parto para que ellas no lo sientan desconocido y al menos estén familiarizadas ya cuando se va a presentar. Entonces, esto sí ha disminuido muchísimo la ansiedad en las pacientes. Y aparte, tienen como una serie, por ejemplo, de preguntas en las que les digo, bueno, vamos a discutir cómo vamos a hacer la atención de parto y ellas ya también llevan un listado de todas las preguntas y todo de las inquietudes que tienen las pacientes. Y esto se ha permitido disminuir muchísimo la ansiedad entre ellas. Creo que la mayoría de los doctores, a menos que yo esté mal, ha cambiado la consulta como la dan. La mayoría creo que la dan online. ¿Ustedes han cambiado la consulta como la dan? Les comentaba que, bueno, yo a nivel particular uso un poco la medicina privada, pero sí por compañeros de profesión sé que han cambiado a vía, pues, por internet o en línea, y pues no queda más que irse adaptando, ir tomando las herramientas las que tenemos ahora, porque pues no podemos tampoco parar. Entonces, también es extraño porque, bueno, tendrá uno que irse acostumbrando a tener relaciones a través de estos medios, ¿no? Que antes ni siquiera lo hubiéramos pensado, lo pensábamos para cuestiones meramente sociales y ahora hay que construir una nueva manera de ejercer. Sí, por supuesto. La parte de la cuestión online, de alguna u otra manera, yo también ya la había manejado previamente porque tengo muchos pacientes que no son del Distrito Federal y que de alguna u otra manera llevo sus seguimientos foliculares o llevo la cuestión de fertilidad, la llevamos en línea. Entonces no era tan desconocida esta situación. Y la paciente ya lo pide, o sea, porque muchas veces es, doctora, no quiero salir de mi casa, quiero estar en confinamiento. Entonces, sí, esta cuestión de la medicina en línea finalmente es algo que creo que vino a acelerar. De todos modos, es algo que ya se viene practicando y que la pandemia vino a acelerar. A partir de este momento, muy probablemente, la cuestión de la telemedicina sea algo como más habitual. Este ejercicio de la telemedicina y de la telepsiquiatría es lo que estamos haciendo. El 95% de mis pacientes los atiendo por una llamada con cámara. Un par de ellos no los puedo ver por cámara, un par de ellos son adultos mayores que les cuesta trabajo la tecnología. Un par de ellos son personas con algún deterioro cognitivo, una demencia, por ejemplo, que cuesta también trabajo que hagan uso de la tecnología. Pero este medio es incluso hasta para dar clases. Los alumnos de medicina están tomando clases a través de las videoconferencias, incluso entrevistando, atendiendo pacientes como aprendizaje a través de las teleconferencias. Entonces es lo que viene y es lo que nos toca hacer. Bueno, yo la verdad trato de no ver las noticias porque entre que unas son las verdaderas y otras son las falsas y entre que ya mejor trato de ver pocas, pero las que son constantes es hacia los doctores. Y la mayoría a veces son malas. Y eso me da mucho coraje porque dicen que hay agresión por parte de la sociedad ante ustedes. ¿Alguna de los tres han sufrido alguna agresión? Personalmente no. No he sufrido ninguna agresión y eso que por lo regular siempre, bueno, muchas veces he andado en quirúrgico en la calle, afortunadamente no. Pero mis residentes sí.
A uno de ellos les tocó que la aventaran aquí en la parte sur de la ciudad, una cubeta de cloro. No, no, pero también he tomado mis precauciones. Creo que como país cultural estamos muy lejos de otros países. Bueno, pues no se respeta más que se alabe o se aplauda ahora el ejercicio de la medicina. Creo que es una cuestión que el respeto tiene que ser para cualquier profesión y para cualquier persona, sin distinguir a lo que se dedique. Tristemente lo he notado y entiendo que puede ser una agresión en el mismo gremio, ¿no? El área donde yo estoy está separado de la clínica de consulta externa, entonces yo me había percatado, pero no lo había expresado hasta que una de mis enfermeras me dijo, oiga, doctora, ya vio que apenas saben que vamos ya a salir del servicio y vamos a ir a checar y todos en la clínica se guardan, entonces me empecé a prestar un poquito más de atención y es cierto, y creo que esa discriminación que tenemos, pues lo entiendo como agresión. Es triste, pero uno entiende que pues es desde su miedo también de ellos que actúan así, ¿no? Agresión física no he tenido, nos dieron un tarjetón para poder circular, la verdad es que no lo he puesto porque creo que es como ponerme una diana en el carro, entendiendo cómo funciona la mentalidad del mexicano, ¿no? Tristemente. Pero bueno, gracias a Dios, físicamente y con Evidentemente tiene que ver la ignorancia y tiene que ver el desconocimiento sobre los factores de riesgo. Y también una característica muy, muy social que es culpar al otro. Es decir, el otro es el culpable, esto es culpa de ellos, esto es por esto, y no es responsabilizarnos de lo que sí podemos hacer y lo que no. Afortunadamente no he tenido ninguna agresión. Ahora sí que estamos en un cambio en todos los ámbitos. Es algo que es como tenemos que aprender a vivir ya ante esto y empezar a ver las oportunidades. ¿Qué términos necesitan ustedes como doctores, tanto de la salud física como mental, ante estos nuevos retos que están viviendo profesionalmente? Yo creo que cualquier crisis es una oportunidad de crecimiento. Entonces, profesionalmente y en particular, pues está un poco penoso decirlo, ¿no? Pero optimizar y hacer mucho más eficientes las medidas de higiene, creo que es algo que habíamos dado por sentado y que ahora estamos reforzando y hasta las manos cuarteadas tenemos, ¿no? De tantas veces que nos lavamos. Entonces creo que son oportunidades de crecimiento. Y la otra parte me parece que nunca se había considerado tanto la salud mental, no solo del personal médico, sino de todos. O sea, el estar guardados en casa al final nos lleva a ponernos a pensar y a meditar y a estar con nosotros mismos. Y es otra batalla que no todos están dispuestos a hacer. Algunos prefieren no estar en casa porque de esa manera no están consigo mismos, ¿no? Entonces, pues es otra cuestión muy importante. La salud mental, considerarla como hábito, porque lo dejamos hasta que ya estamos al límite. Entonces, creo que es lo más importante. Sí, claro. Finalmente creo que necesitamos mucha inteligencia emocional. Mucha inteligencia emocional y mucha salud mental, porque es algo muy cierto. O sea, no todos estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo con nosotros. Entonces creo que es algo fundamental, tener un poquito más de inteligencia emocional. Yo creo que una de las grandes evidencias que nos está dejando la pandemia es que la siguiente pandemia se llama enfermedad mental. O sea, lo que sigue es un gran número de casos de enfermedad mental, no solamente entre los colegas, sino entre la población en general. Y eso implica que estamos frente a una gran oportunidad. Estamos frente al momento central en el que podemos desestigmatizar a la enfermedad mental, desestigmatizar a la atención psiquiátrica psicológica y romper ya de una vez con esa dualidad entre el cuerpo y la mente y dejar de pensar que son cosas separadas. Es un buen momento para poderlo hacer y ojalá lo podamos aprovechar. Y mi siguiente pregunta es que si les han ofrecido algún tipo de apoyo psicológico
en la institución? Lo he sugerido, pero bueno, no es prioridad. Para cuestiones administrativas no resulta prioritario esa parte, que en algún momento va a ser determinante, ¿no? Ya hay mucho colapso, en el personal ya hay mucho colapso y bueno, incluso en amigos ya sus respuestas de mala manera. Entonces, no ha habido ninguna iniciativa. Yo he aportado, yo tomo terapia desde hace algún tiempo, entonces justo ahora pues estoy aplicando en internet y mi terapeuta abrió un grupo de psicólogos voluntarios para dar atención y contención en específico personal de salud. Casualmente a mí se me acercan enfermeras y de todo el personal del área de salud, pues contándome su sentir, entonces pues no es mi área, entonces lo que hago es pasar el contacto, ¿no? He tratado de difundirlo un poco, les cuesta trabajo, también nos cuesta trabajo aceptar que necesitamos a alguien que nos oriente o que nos ayude en la cuestión emocional. Entonces, de que yo haya tenido atención o atención en el área emocional, pues no, pero yo ya contaba con ella, entonces más bien estoy abriendo esa ventana para mis compañeros porque hay muchas cosas que yo no puedo manejar. No, por parte de la institución, no, para nada. Hay que buscarla de manera personal. Igual que Gaby, yo también voy con mi terapeuta. Mi última pregunta me gustaría hacerla de una manera personal y creo que cada uno de los ciudadanos podemos ayudar a los doctores de cierta manera. ¿Qué les gustaría que hiciéramos nosotros para apoyarlos ahorita en este cambio que estamos viviendo y que ustedes están viviendo todos los días ante esta situación del COVID? Que realmente que sigan con las medidas de protección, que realmente lo tomen en serio, porque finalmente la gente creo que no lo toma en serio. Vas a la calle y cómo puede ser que ni siquiera tengan un cubrebocas. Entonces sí me gustaría que la gente se cuidara más. Que no se desecharan, por ejemplo, porque va a tardar que regresemos a la normalidad. El coronavirus, a pesar de que ya se anunciaron las medidas de volver a la normalidad, vamos a seguir teniendo coronavirus los siguientes meses. O sea, eso es un hecho. Y también es un hecho que un porcentaje muy amplio de la población vamos a contagiarnos definitivamente. Entonces, lo único que hay que hacer es seguir con las medidas de protección y que la gente se cuide, que sea responsable. Pues igual que la doctora Jocelyn, creo que lo más importante es entender que no se va a ir el coronavirus. Tendremos que aprender a vivir con él y a convivir entre las personas. Y creo que la mejor manera de ayudar es, pues, seguir de manera puntual las medidas de protección. La finalidad de todo lo que está pasando creo que es que en algún momento todos tengamos la inmunidad, pero con el menor riesgo posible para seguir vivos. Tendremos que aprender en algún momento a perder ahora o a reaprender a abrazarnos, tal vez, no sé cuándo vaya a ser eso, ¿no? Pero creo que si lo hacemos de manera ordenada, pues lo vamos a volver a hacer. Solamente que yo no creo que volvamos a la normalidad, creo que esto tendrá que hacernos crecer, tendrá que cambiarnos, no sé si mejores, pero sí tendremos que ser diferentes. Entonces, lo que yo pediría es eso, ser empáticos con el doctor y con el que barre y con cualquier persona, con cualquier ser humano. Es emocionante también oírlas en esa cadena de ideas porque finalmente esto es el futuro. Yo creo también que ya no hay normalidad, que esta es nuestra normalidad, que tenemos que acoplarnos a ella, que tenemos que acoplarnos a la incertidumbre, que tenemos que recordar que sin salud mental no hay salud, que la salud mental es esencial, que tiene que existir, que tenemos que estar preparados todos, que no puede haber alguien que nos diga en mi institución no hicieron programa de salud mental. No puede pasar eso nunca más, no puede pasar. Y si sucede, entonces nosotros lo tenemos que echar a andar, ni modo. Lo echamos a andar o buscamos a una organización civil que lo eche a andar en nuestra institución. Porque también tenemos que trabajar juntos, vincularnos, acercarnos. Quizás no nos vamos a poder abrazar, pero tendremos que encontrar nuevas maneras de vincularnos emocionalmente con nosotros. Y pues, ni modo, así será. Muchísimas gracias. Esta cápsula me hizo muy consciente. Otra parte me hizo muy feliz, porque créanme que el estigma de la salud mental no saben cómo he batallado
por eso, no por algo. Hoy están aquí todos ustedes, aparte todos son especialistas, son doctores, y es cierto, volver a la normalidad ya no va a pasar, pero yo siempre he dicho que ante un caos o ante una crisis hay oportunidades y hay que verlas. Y ustedes creo que son un gran ejemplo para voltear y decir, esta forma nueva de vivir es la que tenemos que seguir y aprender de ella y ajustarnos igualmente con sus fortalezas y con sus debilidades, pero ser conscientes que lo que estamos viviendo va a pasar y tarde o temprano se va a mejorar algunas cosas que estemos viviendo. Me gustaría que compartieran sus redes sociales, cada uno de ustedes. Sí, claro que sí, me pueden encontrar en mi Instagram y mi Facebook, es doctora.yoselinarias. Ahí cualquier cosa, ahí estamos. Y si no, en el consultorio directamente en Médica Sur. Nada más tengo Facebook, Gabriela Guerrero Mendoza, nada más. No, ahorita no está abierto el consultorio. El electrónico es dr.franciscomesa. Mi apellido Mesa se escribe con s, @hotmail.com. En Facebook me llamo Francisco Javier, entonces busquen todos los Francisco Javier que encuentren y ahí aparezco. Y mi Instagram es @el_padawan con W. Pues vitaminas, qué mejor hacerle caso a los doctores. El COVID sí existe, no es mentira. Aquí los tenemos a ellos como testimonios. Y todos los días se parten la madre por dar lo mejor de ellos para que nosotros estemos bien. Entonces, realmente tengamos empatía para cuidarnos nosotros y la persona que esté a nuestro lado. Estamos in touch.